Muy buenas noches, bienvenidos a La Otra Cara de la Moneda. Hoy vamos a platicar con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, José Antonio González Anaya. Quédese, bienvenido. Uno de los grandes temas que a veces nos preguntamos es, ¿el gobierno nos exige o nos pide un mayor sacrificio en el pago de nuestros impuestos? Y el otro tema es, bueno, ¿qué hacen con nuestros impuestos? ¿Cómo hacen más eficiente el gasto? Yo he sostenido desde hace muchos años que el tema fundamental es cómo gastar mejor. Y es en ese sentido, Pepe Toño, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, David. Que la compra consolidada de medicamentos, la más grande compra, a mí no me cuesta trabajo pensar en alguna otra compra de medicamentos o de cualquier otra cosa en este país, por 43,000 millones de pesos, va justo en ese sentido. Platícanos un poco de cuál es la historia para que lleguemos al final hacia los beneficios. Pues mira, primero, esta iniciativa es parte de la iniciativa del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de mejorar todas las compras de gobierno. Sin embargo, esto ya había empezado a hacerse desde hace algunos años, en los años anteriores. Se habían sumado algunas dependencias a comprar medicamentos con el IMSS. Pero esta vez, esta compra consolidada liderada por el IMSS, se sumaron el ISSSTE al 100%, Pemex por primera vez, la Secretaría de Marina y de Defensa que ya lo hacían, y 5 estados de la República y 5 grandes hospitales de la Secretaría de Salud. Entonces, eso permite, como tú ya dijiste, hacer una compra de 43,000 millones de pesos, que para los economistas pues es un cuarto de punto del PIB, y para los no economistas es 1,5 veces el presupuesto de la UNAM. Es un monto muy grande. ¿Cómo se puede hacer una compra de este tipo? Normalmente tenemos toda una historia negra, muchos mitos sobre las compras del gobierno y toda esta parte. Juntarlo, ¿por qué es mejor para el contribuyente? Mira, primero son 5 aspectos de esta compra que a mí me gustaría resaltar. Primero, es un gran esfuerzo de coordinación institucional. O sea, ya mencionamos las entidades que participaron y las dependencias. No es fácil coordinar, que nos coordinemos así. Segundo, es un ejercicio absoluto de transparencia. Nos acompañó todo el tiempo la Secretaría de la Función Pública, tuvimos 3 testigos sociales y nos acompañó la Comisión de Competencia, etc. 3, fue un proceso competitivo y buscamos siempre enfatizar y mejorar y aumentar la competencia. Como ya dije, nos asesoró la Comisión de Competencia, la OSD habló bien del proceso, etc. 4, fue un proceso participativo. Nosotros publicamos las bases, incluso en un espacio en tu radio anunciamos cuando publicamos esas bases, las tuvimos abiertas, recibimos más de 500 comentarios para modificar las bases. Y 5, el objetivo final de todo esto es mejorar el abasto de los casi 80 millones de mexicanos que son derechohabientes de estas instituciones. Esos son así más o menos los aspectos. Siempre que pensamos en compras de gobierno, el imaginario popular, quizá la experiencia del pasado, habla de que hay corrupción. ¿Cómo influye el tema de corrupción en una compra consolidada de 43,000 millones de pesos? Mira, cuando compras un monto tan grande de lo que sea, tienes muchísimos observadores. Y entonces eso hace que todos los procesos tengan que ser absolutamente transparentes y muy cuidados. Entonces es muy difícil hacerlo, porque hay pues todas estas dependencias que están cada quien cuidando sus pesos y sus centavos como debe de ser, y además pues se tienen todas estas instancias. Incluso, por ejemplo, en la conferencia de prensa que tuvimos, nos acompañó el secretario de la Función Pública, el encargado del despacho, el licenciado Olivas. Entonces, todo esto inhibe la corrupción y más cabezas también nos ayudan a darnos información adicional para fomentar la competencia, que es clave. Desde el punto de vista logístico, ¿cómo funciona? ¿Compra el Instituto Mexicano del Seguro Social todas las medicinas, las guarda y luego se las reparte ¿o cómo funciona? Porque hay como mucha duda de cómo hacerlo, porque parecería que al liderarlo se convierte en una suerte del monopolio de estas claves, ¿no? Es muy importante esa pregunta, porque realmente lo que hacemos es nos ponemos de acuerdo y compramos todos al mismo precio.
pero el Instituto Mexicano del Seguro Social no se encarga de distribuir las medicinas, ni de ser el encargado de tenerlas, ni almacenarlas, ni nada. Cuando hacemos la compra, se dice, bueno, tenemos que comprar tanta de esta clave y tiene que ir a tal almacén del ISSSTE o a tal almacén de la Secretaría de Marina o a tal almacén de Pemex. Entonces, no todo se hace a través del IMSS. Y eso es importantísimo, porque el servicio que se está dando en esto es importante. Si nosotros compráramos todos, pues nos convertiríamos, como ya dijiste, en el monopolio de lo de las medicinas, y no es así. Aquí lo que hacemos es, cada quien dice, yo necesito tanto de esto, lo apuntamos, compramos al mismo precio, pero en los términos y condiciones viene la repartición a los diferentes gentes. Al comprar de una manera consolidada, ¿cuánto se ahorró? O sea, ¿cuánto fue el ahorro para el contribuyente? Fueron 3.700 millones de pesos el total de ahorro, que también es una cantidad enorme, alcanza para 2 o 3 hospitales grandes, pues podríamos tener algunas otras comparaciones. Y es importante este ahorro porque, insisto, el IMSS ya venía mejorando sus compras y algunas otras de las entidades, todos venían mejorando sus compras, y estos 3.700 millones son comparado con el año anterior. Ahora bien, estos 3.700 millones es algo que la siguiente licitación va a haber menos ahorro porque habrá el presupuesto diferenciado. Es correcto. Y habría que ver cómo se incluyen algunos otros gobiernos de los estados y otros entes de salud. ¿Cómo va a funcionar hacia adelante? Yo creo que estamos hablando de una experiencia exitosa. Sí, mira, yo creo que dado los resultados, la gente se va a ir, las diferentes otras dependencias, otros estados, se van a sumar, porque los ahorros son bien importantes. Y como ya mencionaste, digo, ahora sí que hacia adelante no creo que tengamos ahorros de esta magnitud, porque cada vez el margen se va haciendo más pequeño. Pero los ahorros van a ser muy importantes y el precio al que estamos comprando es bastante bueno. Es bastante bueno y ya hay interés, ya hay otras gentes que han dicho, oye, el próximo año yo me quiero sumar, ¿qué tengo que hacer?, etcétera. Ahora bien, ¿qué va a hacer el IMSS con con esta parte que le toca del ahorro? Porque finalmente no se puede sumar todo y cada quien decidirá lo que hace con la parte que ahorra. ¿Qué va a hacer el Instituto Mexicano del Seguro Social con este dinero? Nosotros nos ahorramos 1.900 millones. En porcentaje no era tanto porque ya comprábamos a un precio bajo, pero como somos el que más compramos, pues por eso nos ahorramos esa cantidad. Lo vamos a dedicar a infraestructura y equipamiento. Y me atrevería a hablar a nombre de los demás en la rueda de prensa. Todos llegamos a esa conclusión de que vamos a buscar mejorar nuestra infraestructura y equipamiento. Y regreso al punto final del objetivo de esto. Estas compras consolidadas, el objetivo es mejorar el servicio y en este caso es mejorar el abasto de los 80 millones de mexicanos. Eso me lleva a un punto. O sea, finalmente a un derechohabiente del Seguro Social no le importa si ahorraste 1.900 millones, si las compraste con otras entidades. Lo que le interesa es llegar a la farmacia y que el médico familiar le recete algo y esté. ¿Cómo vamos en ese tema de abasto? Yo creo que es uno de los grandes temas del IMSS. Sin duda, uno de los aspectos más importantes de la calidad del servicio que damos es el abasto. Y hay 2 indicadores que yo reviso semanalmente. Uno de ellos es el abasto y lo estamos cuidando. Nosotros damos 500,000 de consultas diarias. Entonces, si son 500,000, si pensamos en que el 1% no encuentra su medicamento, ya son un montón de miles de gentes que no lo encuentran. Y 1% no, y además es llevarnos a una persona que se siente mal y que su vida se deteriora por un derecho que tiene, por algo que pagó, digamos, por algo que es parte de su sueldo. Entonces, por eso es tan importante asegurar nosotros el abasto. Y es algo en el que hemos estado trabajando este año y ahora con la compra consolidada lo vamos a trabajar más para tratar de asegurar que siempre haya los medicamentos para las personas. El Instituto Mexicano del Seguro Social es quizá algo como un hoyo negro de repente, ¿no? Por hacer una figura, que no alcanzamos a tener una dimensión exactamente de su tamaño, ¿no? Sí, a mí me sorprende, digo, llevo trabajando en el sector público ya mucho tiempo y desde Hacienda me ocupaba de los temas del Seguro Social. Y sin embargo, al llegar me ha impactado
el tamaño y el alcance que tiene, cómo puede cambiar las vidas de tantas gentes. Pero déjame darte algunos números del Seguro Social que a mí me impactaron. Primero, somos 428,000 empleados trabajando ahí, 4 estadios aztecas para ponerle dimensión. Todos los días damos 500,000 de consultas, 200,000 niños van a nuestras guarderías, tenemos 6,000 unidades médicas. Si yo fuera una unidad médica cada día, necesitaría más de 15 años para llegar a ir a todas. Atendemos 50,000 urgencias, 5,000 cirugías. Al final del día, todo esto implica que entran 2 millones de mexicanos a las instalaciones del IMSS, que es una cantidad enorme de gente, y para eso necesitamos gastarnos, tenemos un presupuesto de poco más de 1,000 millones de pesos diarios. ¿Tú dirás que el principal reto del IMSS es un reto financiero? Es un reto netamente de carácter financiero. El principal reto, yo lo diría, y es doble, y eso es siempre difícil de decir porque uno dice, bueno, pero uno, y es doble. Tenemos que mejorar el servicio a la vez que enfrentar el problema financiero que tenemos. Y eso suena contradictorio, pero a través de medidas como esta, creo que podemos ir avanzando. ¿Por qué? Pues una medida como esta nos permitió ahorrarnos al IMSS 1,900 millones de pesos y nos va a permitir mejorar el servicio. Es una medida que ataca a los dos frentes. Entonces estamos buscando estos dos tipos de medidas. ¿Habrá que esperar medidas similares en el futuro? Sí, y déjame decir una de la cual está funcionando muy bien. Nos dimos cuenta que una parte significativa de las gentes que vienen a consulta todos los días venían a renovar su receta. Y pues preguntamos si venían cada mes a renovar su receta. Estamos hablando básicamente de enfermedades crónicas, ¿no? Claro. O sea, diabetes, o sí, enfermedades hipertensión de este del tipo. corazón, exacto. Y entonces de repente vimos que el estándar médico era que no vinieran cada mes, sino cada 3 meses. Entonces, pues es algo que se venía platicando desde hace tiempo, pero hicimos una receta resurtible. Entonces tú vas al médico para estos padecimientos crónicos y si estás controlado, no es para todos, y te damos una receta que vale por 3 meses. Esa simple medida, para empezar, te mejora el servicio, porque ya no tienes que ir al Seguro Social cada mes. No, y en el otro lado te permite que el médico esté disponible para atender a otros pacientes antes. 7 millones de consultas al año nos vamos a permitir atender a 7 millones de consultas más. Eso, para atender 7 millones de consultas, se necesitan como 500 consultorios. 500 consultorios es lo que se ha ampliado la infraestructura de consultorios en los últimos 10 años. O sea, es una medida que parece inocua y tiene un impacto enorme. Claro, porque no daña la salud de la persona que Al está controlada. contrario. O sea, si la persona necesita ir todos los días o estar internado, seguirá siendo así. No es que te tengas que aguantar 3 meses. No, al contrario, como te dan medicina, conseguir una cita es complicado, aunque lo estamos tratando de hacer difícil, sigue siendo complicado. Eso implica que la gente se toma sus medicinas los 3 meses. Entonces, hay evidencia internacional, la estamos tratando de sacar para México, que incluso la salud mejora y el servicio sin duda. Yo me encontré a una persona en Zacatecas que estaba absolutamente encantada porque pues perdía un día yendo cada mes y ahora solo lo tiene. Claro, ahora le queda mucho mejor. Toño, te agradezco muchísimo que hayas Muchísimas estado gracias hoy en la por otra cara de invitarme la a este moneda. programa. Y a usted le agradezco que nos haya acompañado. Ya lo sabe, tenemos una cita el próximo viernes. En el umbral de 2014, México está en la antesala de una etapa histórica. Entre otras razones porque en 2015 habrá elecciones locales y federales. Lo importante es mantener el equilibrio político de la nueva legislatura y los gobiernos de 9 estados para consolidar la democracia con la actitud consciente de partidos políticos, órganos electorales y autoridades. Ganadores y perdedores deberán reconocer nuevas responsabilidades que el país les plantea y poner por encima de sus intereses personales o políticos a la nación.
La nueva ley electoral establece la homologación de las elecciones. La historia muestra que sin esta armonía, la participación en las elecciones intermedias en los estados se desploma hasta 33% del padrón. Y eso muestra que las estructuras de los partidos y no las campañas mediáticas son lo que define el sentido del voto. Lo que los partidos hagan en ese terreno, en el futuro próximo, será crucial para el resultado y para México.